Una nueva jornada de análisis internacional, una nueva jornada para conocer lo que pasa en el mundo por aquí, por NDO Radio Podcast. Feliz tarde para todos. Los saludamos en la dirección de la emisora, Miguel de Oliveira, en los controles, Jaylin Acevedo, y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de hablar para ustedes, como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Y empezamos haciendo publicidad y les hablamos del equipo de Policreativa Consultores, ese conglomerado profesional que los guía, los forma, los asesora, los prepara, les da las herramientas para que triunfen, les dice qué falta para convertir su experiencia, su discurso, su producto, su propuesta en un ejercicio exitoso. Ahí está Policreativa Consultores guiándolos, asesorándolos, indicándoles cuál es la vía precisa para que triunfen. Esa es la idea de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores, formando, preparando y dándoles las herramientas para que den de qué hablar favorablemente y triunfen. Policreativa Consultores. Bueno, así como les dije el martes, me encuentro recuperándome de una cirugía odontológica, por lo tanto, por recomendación médica, no estamos tampoco la tarde de hoy en el estudio, pero son tantos los temas que decidimos hacer el programa grabado, decidimos darles algunas ideas, e igual ustedes van a formular sus preguntas, hacer sus planteamientos, sugerencias, debatir a través de los distintos canales por los que nos encontramos de manera regular. Bueno, esa es la idea, después recoger todas las inquietudes, las observaciones y poder incluso dar respuesta, elaborar algunas ideas, inclusive hasta traer temas para el programa, cosas que ustedes quieran que desarrollemos. Bueno, plantéenlo en la mensajería, en las redes, en las distintas plataformas y vamos entonces a hablar de eso. Bueno, hoy vamos a empezar en el África, vamos a empezar en Tanzania. Hace unos días habíamos hecho seguimiento a la coyuntura electoral de Camerún. Hemos dicho que no se habían atrevido a colocar un porcentaje excesivo al presidente Paul Biya. En este caso, elecciones en Tanzania. La presidenta Hassan, en un proceso donde estaban convocados más de 30 millones de electores, la presidenta candidata a la reelección consiguió el 97,6% de los votos. En una jornada además marcada por la imposibilidad a sus adversarios más fuertes de poder presentarse en un régimen totalmente limitado de participación, donde no había manera entonces que la jefa de Estado fuese derrotada. Incluso es significativo porque gana las elecciones, gana entre comillas evidentemente, y a partir de allí se genera un clima de incertidumbre, protestas, señalamientos, una toma de posesión en la que no hay acceso al público como había ocurrido en otras oportunidades. Eso es un indicio muy claro. Y participación de algunos miembros de la comunidad internacional, asistencia de los presidentes de Mozambique, de Burundi, de Somalia. Interesante la posición del presidente Ruto de Kenia, que no asistió a la toma de posesión y envió un comunicado diciendo que debía imperar un diálogo entre los diversos actores, que es importante un proceso de diálogo. Otra vez el diálogo como alternativa dentro del entramado global. Bueno, hay que estar muy pendientes de la realidad de Tanzania. Ya se había mencionado que era un proceso totalmente oscuro, donde no había mayor oportunidad de que las fuerzas que adversas en la actual administración lograran obtener la victoria, pero creo que es una más para el expediente y pasa a engrosar la lista de manipulaciones grotescas en esta materia. Por eso decimos, ni siquiera Paul Biya se atrevió a colocarse un porcentaje más alto y se conformó con un 53%. Dice, bueno, ¿por qué no se puso menos si no hay segunda vuelta? Bueno, a lo mejor quería evidenciar que contaba con más de la mitad del país, pero en este caso más del 97%. No se ríe de forma irónica porque es absurdo. Un régimen, el de Tanzania, que deja mucho que desear, y habría que preguntar a los que asistieron a la toma de posesión cuál era el propósito de estar allí o qué es lo que van aspirando, qué vieron. Que sí, a lo mejor es que están tomando nota para hacer lo mismo cuando les corresponda. Tratar de sacar porcentajes que uno nota que por ningún lado está ahí. Claro, a lo mejor alguien me puede decir, bueno, pero es que sí se dan porque limitan completamente a los adversarios, pero pese a esas arbitrariedades, es excesiva la cifra, así se termina notando. Por lo pronto, sigue la presidenta Hassan controlando el poder en Tanzania. No es una situación sencilla y hay que estar muy pendientes de este país africano porque pareciera que es un polvorín lo que hay en ese momento y lamentablemente cualquier cosa puede terminar ocurriendo. Una vez más, la torpeza de un actor que es del poder no entiende que tiene que generar las vías para permitir que surjan
distintas opciones que pueda darse un proceso de entendimiento, y cuando estallan esos polvorines, cuando viene la marea, se llevan por delante absolutamente todo. Por eso la propuesta del presidente de Kenia de un gran diálogo, yo creo que tiene que ser la gran noticia en medio de todo esto. Pero hay mujeres que dan de qué hablar, y personajes en general que dan de qué hablar por cosas favorables, otros por elementos no muy favorables. Hoy vamos a hablar de dos mujeres africanas, la presidenta Hassan y Miriam Makeba. La presidenta Hassan, muy mal vista por lo que está ocurriendo en Tanzania, y esa actitud, que por supuesto la señala desde una visión para nada transparente y que de ninguna forma puede ser reconocida. Al contrario de una africana universal, Miriam Makeba, con su patapata. Y creo que el patapata es la canción apropiada para este bloque, porque además es una canción de libertad y de liberación, que es lo que están pidiendo los manifestantes en Tanzania frente a los resultados electorales. Libertad. Miriam Makeba, y regresamos aquí a Lo que pasa en el mundo por MGO Radio Podcast. Continuamos con la emisión de la tarde de hoy de Lo que pasa en el mundo por MGO Radio Podcast. Bueno, hablamos de una mujer, la presidenta de Tanzania, y nos vamos a hablar de otra mujer, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Un episodio grotesco, creo que aquí hay que definirlo de esa manera, el que vivió la presidenta mexicana en estos días. Salía del palacio, iba a una actividad y fue caminando. Y una persona, un sujeto, la interceptó y de una manera, además fuera de lugar, empezó a tocarla. Sí, aquí viene algo muy delicado. Ya el hecho de que la hayan tocado de esa forma inapropiada merece todo tipo de condena. Pero ¿cómo le llegan a la presidenta de México de esa forma? Entonces, no hubiese sido esa persona que con una actitud de desadaptado, y aquí tengo que ser duro al decirlo, se acercó a tocar de la forma como tocó a la presidenta, hubiese llevado un arma, hubiese intentado asesinar a la presidenta de México, hubiese querido hacer algo que impactase mejor de forma definitiva, no solo a la presidenta, sino a la historia, a la coyuntura del país, hubiese podido. Entonces aquí la investigación tiene que ser mayor. ¿Cómo es posible que le lleguen de esa forma? Entonces no que la presidenta iba caminando, que se detuvo a saludar a unas personas y este individuo se acercó entonces burlando la seguridad y estuvo allí. Pero ¿cómo es posible? Entonces yo creo que ahí es donde, además de lo otro es sumamente grave y tiene que ser condenado, tiene que ser repudiado. Pero más allá de eso, ¿cómo se da ese escenario de facilidad para llegarle a la primera mandataria de México? Y entonces a lo mejor, no, ya saben, no es solo tratar de tocarla o aproximarse a ella, sino es que pueden buscar hacerle algo más. Entonces un país como México, y en cualquier país del mundo, tiene que haber unas medidas de protección, tiene que haber un cuidado, y eso no puede ocurrir. Entonces eso por una parte. Yo diría que ahí hay que condenar dos elementos. Uno, lo que ocurrió con la presidenta de México, y ella lo decía en las alocuciones, que va a tomar medidas, va a tomar acciones, porque no puede ser. Y dijo, nos enfrentamos a eso las mujeres y no puede permitirse que ese tipo de actos ocurran. Ella indicó que el individuo que la tocó era un sujeto que estaba alcoholizado. Independientemente de eso hay que examinar, y yo comparto que la presidenta tome acciones, porque no puede ser. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo estas conductas como normales, como habituales, como simplemente para hacerles un llamado de atención? No, señor, hay que ser enérgicos, y ahí la presidenta puede tomar su bandera, puede convertirla en ejemplo y puede provocar que las mujeres salgan a reclamar sus derechos, que exijan que se les respete. Entonces eso por una parte. Lo otro, ya dijimos que genera ruido, es la actitud que tiene el esquema de seguridad. Inaudito. En este caso uno dice, bueno, fue una persona que se acercó a tocarla. Pues si hubiesen querido asesinarla, hubiesen podido hacerlo. Llegó, ahí están los videos, ahí están las fotografías. Ustedes observen cómo entra este sujeto y llega al lado de la presidenta, al punto de que la abraza y empieza a estar allí con ella. Entonces esa cercanía pudo haber implicado una tragedia aún mayor que lo que se vivió. Y el otro punto es la actitud que están tomando algunos factores. Hay quienes dicen que esto fue un montaje, que esta es una actitud, que entonces nos han puesto a hablar. Digo, nos han puesto a hablar porque le estamos dedicando, por ejemplo, un segmento de nuestro programa a analizar eso. Ay, le están dando importancia. Claro que hay que darle importancia. Ay, le están dando relevancia a un hecho. Y no están hablando de los muertos, de la violencia, del narcotráfico. Pero es lamentable que algunos sectores tomen esta postura, esta posición, porque dan a entender que uno puede abordar varios temas al tiempo. Que usted habla de una cosa y ahí tiene que quedarse hasta que el tema se agote o expire. No, señor, pueden analizarse. Así como se condena la actitud que se vive en la política mexicana, así como se condena lo que está ocurriendo en el Poder Judicial, así como se hace el llamado de atención a la manera en que Morena empieza a ocupar cada vez más espacios de poder, así como hay que hacer el señalamiento de la situación en que dejó a México el presidente López Obrador, que por cierto se fue con una popularidad muy alta y recibe el poder la doctora Claudia Sheinbaum,
que incluso se ha desmarcado de alguna forma de la manera de actuar de su predecesor. Eso hay que señalarlo también. Pero decir que aquí hay un montaje, que hay una puesta en escena para que eso ocurriera y entonces no habláramos de esos otros temas, además de varios más que hay por allí que hemos mencionado para hablar de la situación de la presidenta, es lamentable, es precario, es un argumento muy triste porque además menosprecia y minimiza lo que ocurrió, que es un hecho muy grave. Y lo que hemos hablado, si eso le pasa a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, ¿qué no le está pasando a la mujer mexicana, a la mujer latinoamericana, a la mujer en el mundo? Eso podría ser hasta un especial que hagamos de cuál es la situación de la mujer en el planeta. ¿Qué le pasa a la mujer? Entonces, me parece un elemento de sumo cuidado decir que esto no es más que un montaje para ponernos a conversar sobre un elemento y olvidemos todo lo demás. Sumamente grave, y que sectores de oposición hayan dicho, incluso a través de las redes, haya quedado por escrito, de que bueno, que eso es una estrategia que tiene el gobierno. Además, es hiriente hacia la presidenta Sheinbaum, que pasó un momento amargo, que vivió un instante repudiable, que la gente diga que eso no ocurrió, que eso no fue verdad, y que ella en todo caso se prestó para una estrategia que trate de desviar la atención. Así que nuestra solidaridad con la presidenta Sheinbaum, con la mujer en general, porque lo que ocurrió allí tiene que ser condenable y tiene que abrir una investigación, no solo al individuo que llegó allí, que por supuesto tiene que llevar las consecuencias de ese acto condenable que cometió, pero también a quienes permitieron que le llegaran de esa forma a la presidenta de México. Cuidado con los escenarios. ¿No sería esto una prueba para evidenciar que se podía llegar a alguna? Bueno, pero hubieran intentado una vez, a lo mejor no. Entonces, cuidado con ese elemento, porque falló la seguridad y la consecuencia fue ese funesto episodio de un sujeto tocando de forma indebida a la presidenta. La consecuencia pudo ser peor. Ahí hay que abrir una investigación y examinar lo que podría ocurrir. Entonces, vamos a estar haciendo seguimiento a esto, tanto del proceso que adelanta la presidenta contra esta persona, este sujeto que se aproximó a ella, como a todo lo que implica alrededor. Y guste o no guste la presidenta de México, lo que ahí ocurrió merece una condena. Bueno, ya que hablamos de la presidenta de México y la fuerza de la mujer mexicana, yo creo que nada mejor que escuchar a Lola Beltrán con La Rielera y regresamos. Ya venimos a lo que pasa en el mundo por MDU Radio Podcast. Bueno, vamos a dedicar hoy el programa hablar de mujeres. Hablamos de la presidenta de Tanzania, hablamos de la presidenta de México y ahorita vamos a hablar de la ex primera ministra de Perú, Betsy Chávez, porque hay crisis entre Perú y México, país del que acabamos de hablar. Pero antes hacemos publicidad. Les recordamos que el equipo de Policreativa Consultores los ayuda a que hagan factible todo lo que se proponga. Ustedes pueden estar diciendo: tengo un emprendimiento, lo pensé de la mejor manera, lo articulé, lo diseñé, le pongo todo el cariño, pero no me compran el producto. A lo mejor tiene usted un discurso elaborado, una propuesta, y resulta, lo ve convincente, lo ha revisado, está gramaticalmente adecuado, pero no convence. Entonces, ¿qué falta? A lo mejor falta un elemento sustancial: saber comunicar. ¿A quién le llega? ¿Cómo lo transmite? ¿Por qué es importante y además relevante determinar el medio y el instante, el momento en el que quiera llevar su mensaje, su propuesta? Bueno, y para eso está Policreativa Consultores. Porque Policreativa Consultores, además de hacer los cursos, como el curso presencial que tenemos aquí en los estudios de MDU Radio Podcast 15 y 16 de noviembre sobre negociación, además de las formaciones a distancia que ofrecemos, tenemos también asesoría pormenorizada, puntual, personal, para que usted convierta todo lo que se plantea en la posibilidad de un triunfo, de una victoria y de un crecimiento personal. Policreativa Consultores. Visite nuestra página web o síganos a través de las redes sociales. Escríbanos, pacte una cita con nosotros y conversemos para que lo que es una idea con posibilidad de triunfo se convierta en un insumo que lo lleve a ganar. Policreativa Consultores. Bueno, les decía que Día de Mujeres hoy en nuestro programa en el que no nos encontramos en la emisora. Como les he comentado, me estoy recuperando de una cirugía odontológica y por eso llevamos los cuidados de rigor y cierta cautela. Sin embargo, dada la situación, los movimientos que se vienen presentando, dado lo que pasa en el mundo, bueno, decidimos también hacer, al menos por esta vía, el programa de hoy. Igual manden sus mensajes, hagan sus comentarios, den sus puntos de vista y eso queda allí y vamos entonces a recogerlo y a responder sus inquietudes. Bueno, nos vamos entonces a Perú. Betsy Chávez. Betsy Chávez fue parlamentaria de Perú Libre, primera ministra del Perú en el gobierno de Pedro Castillo y está acusada por el intento, el fracaso, el golpe de Estado que adelantó o que intentó llevar adelante Pedro Castillo, que terminó siendo un ejercicio burdo y absurdo, con las consecuencias que implicó su salida del poder. Bueno, Betsy Chávez
la habían detenido, enfrentaba el proceso y terminó siendo juzgada en libertad. Sin embargo, los abogados de la señora Betsy Chávez anunciaron que no tenían conocimiento de dónde se encontraba, y resulta que es que Betsy Chávez había ingresado en la Embajada de México en Perú y había solicitado asilo político. Efectivamente, el gobierno mexicano, que ha tenido, hemos comentado en otras ocasiones, una posición bastante dura respecto al tema peruano, incluso la presidenta Sheinbaum, cuando le preguntaron sobre la destitución de Boluarte, dice que para nosotros eso estaba anunciado, porque el proceso venía viciado desde que sacaron a Pedro Castillo de la presidencia. Entonces ahí hay una relación desde los días de Andrés Manuel López Obrador muy turbulenta, donde no reconoce el gobierno mexicano a ninguno de los personajes que ha pasado por la presidencia del Perú después de la salida del maestro Pedro Castillo, y eso tiene en este instante, vamos a decir, su aspecto fundamental, y es que México le otorga asilo a Betsy Chávez, a quien considera una perseguida política, y el gobierno peruano rompe relaciones con México. El argumento uno podría criticarlo, independientemente le guste o no le guste Castillo, sea golpista o no la señora Chávez, no importa, eso es un elemento que hay que ver. Sin embargo, quien tiene derecho a la tipificación de la conducta es el Estado que está otorgando el asilo, en este caso México. Si para México la señora Betsy Chávez es una perseguida política y por eso quiere protegerla, tiene que respetarse esa idea. Así no le guste al gobierno de Gerí, no le guste a Dina Boluarte, no le guste al sector político que controla el legislativo peruano, pero es una decisión de los mexicanos que hay que proteger en aras del derecho. Sin embargo, el canciller Hugo de Sela, el canciller peruano, que es un hombre que uno puede decir que con un carácter duro conoce el tema internacional, ha dicho que efectivamente hay que respetarle a México el derecho a otorgar el asilo. Ahí empieza de todas formas de Sela a decir eso, de todas formas, parte de una retórica equivocada por A, B, C, D. Es un tema, México tiene una visión que no es la de la verdad. Ok, esa es la opinión del Estado peruano. Sin embargo, de Sela admite, sí, es la posición de México y se respeta. Lo que no estamos seguros es de otorgar el salvoconducto a Betsy Chávez para que abandone el país, porque Betsy Chávez está en una situación que pareciera que no la hace merecedora de la posibilidad de salir. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Hasta dónde? Entonces buscan interpretaciones, buscan revisiones. Algunos incluso, cuidado con esto, empiezan a decir que a lo mejor Gerí, que está ávido de que la gente lo aplauda y lo vean bien, podría estar pensando, y que se las da, que es un remedio de Bukele, del presidente salvadoreño, podría estar pensando, dicen algunos, hacer lo que hizo Noboa justamente contra la embajada mexicana, cuando entraron para sacar al vicepresidente Jorge Glass, que estaba asilado allí. Le habían otorgado asilo y asaltaron los cuerpos de seguridad ecuatorianos en la embajada mexicana para llevarse a Jorge Glass, violando totalmente el derecho internacional. Eso no implica que a uno le guste López Obrador, que le guste Claudia Sheinbaum, que le parezca bueno el partido Morena. Es un respeto al derecho internacional. Incluso en Policreativa Consultores una vez hicimos un análisis, ahí está en nuestro canal YouTube, donde hablamos de este caso. Algunos dicen que cuidado con Gerí, porque podría estar pensando en hacer exactamente lo mismo, con la diferencia que no tiene ni los niveles de popularidad de Noboa, ni goza del afecto ni el respaldo de la clase política peruana para poder llevar adelante una medida de esta naturaleza. Lo cierto es que se maneja muy mal el asunto. Ha debido por habilidad el gobierno peruano darle inmediatamente el salvoconducto a Betsy Chávez, permitir que saliera, y ya hay evidencia además que, bueno, que aunque es una persona que ellos consideran participó en un golpe de Estado y que tiene que cumplir una condena, están pidiendo unos 25 años a Betsy Chávez, ellos respetan la decisión, pero entrampar el asunto en este elemento de forma, creo que hace un enorme daño a los intentos de, entre comillas, estabilidad que trata de sembrar el gobierno de Perú. Bueno, Betsy Chávez da de qué hablar, así como en su momento digo, pero muy favorablemente esta persona así, Chabuca Granda, con una de sus enormes canciones, una de las canciones más emblemáticas, La Flor de la Canela. Bueno, ya regresamos aquí a Lo que pasa en el mundo por NDO Radio Podcast para hacer una mención del terremoto de Nueva York, el terremoto político. Ya venimos. Regresamos. Hoy hemos dedicado el programa a la perspectiva femenina. Hablamos de la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Hablamos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y hablamos de la ex primera ministra de Perú, Betsy Chávez. Ahora toca hablar del terremoto político neoyorquino, Zohran Mamdani. ¿Qué ocurrió en Nueva York? Ganó la alcaldía de Nueva York este personaje, que es un actor totalmente novedoso. No es de reciente aparición, eso es importante precisarlo. Pero sí es un hombre totalmente distinto. Logró derrotar al polémico exgobernador Andrew Cuomo, que
había sido derrotado por Mamdani en las primarias demócratas y optó entonces por seguir en contienda y recibir el apoyo de Donald Trump, pese a que los republicanos tenían candidato a alcalde y algunos decían que de declinar el republicano su aspiración podía darse el escenario de que ganara Cuomo las elecciones, pero eso no ocurrió. Además era complejo que sectores republicanos pudiesen votar por Cuomo. Fíjense la incomodidad que genera en Nueva York el apoyo de Donald Trump, al punto que Cuomo llegó a declarar que él no tenía el apoyo de Donald Trump. Sin embargo, Mamdani tenía el repudio de Donald Trump y por eso entonces Trump decía que no había que votar por Mamdani. Suena enredado, complejo, eso fue lo que pasó. Le costó mucho a Cuomo explicar cómo se deja apoyar, así suena a trabalengua, se deja apoyar por el presidente estadounidense, pero no fue suficiente, ganó Mamdani. Y han circulado, yo incluso escribo hoy en El Cooperante, pueden buscar un artículo mío sobre las claves de Mamdani, porque asomamos un escenario en el que tratamos de ver por qué gana. Primero gana por una campaña sumamente interesante que salió de los grandes estándares cotidianos y fue a hablarle a la gente, exponer en su propio idioma. Incluso hay una campaña interesante donde él menciona que está recorriendo lugares, trata de hablar en español, dice no saben pronunciar mi apellido, pero la idea es gobernar para ustedes. Entonces un personaje, como les digo, no es un improvisado, viene de ser representante en la Asamblea Estatal del Estado de Nueva York. Allí hizo suyas causas sociales, temas de vivienda, temas de ayuda, que después llevó a la campaña por la alcaldía de Nueva York. Creo que el gran enemigo de Mamdani es el mismo, es una gestión sumamente ambiciosa o una promesa muy grande que no se sabe hasta qué punto puede alcanzar, porque se va a enfrentar a una serie de limitaciones que establece el mismo sistema y además de ello va a enfrentarse a Donald Trump. El gran jefe de campaña, nuevamente Trump. Trump es un personaje que termina haciendo el favor a quienes lo adversan. Fíjense, lo hemos hablado muchas veces, en el caso de los canadienses, Mark Carney. Carney logró remontar una brecha que parecía muy complicada para los liberales cuando Trump dijo que había que votar por el otro partido, por el Partido Conservador. Y eso llevó entonces a que Carney lograra revertir una brecha de 23 puntos y ganaran los liberales. Trump aplicó medidas muy duras a los países latinoamericanos. ¿Qué hizo eso? Que los países corrieran hacia China, que se ofreció como el gran mediador y el gran artífice. Aquí pasa lo mismo. Aquí convirtió Trump al hoy alcalde electo de Nueva York en una figura con la que quiere polemizar. Empezó a decir que él no quería la ciudad, que él era el ejemplo de intereses extranjeros que querían tomar a los Estados Unidos y que además de eso todo era una estrategia para poco a poco llevar a Mamdani a la presidencia. Ahí hay un error. Trump peca allí porque Mamdani no puede ser presidente porque no nació en Estados Unidos de América. Entonces la idea de Trump de polarizar terminó haciéndole un gran favor a Mamdani en lo que fue una noche negra a nivel electoral para el trumpismo. Yo ni siquiera hablo para el Partido Republicano, para Trump como figura, al punto de que le fue muy mal en todo y termina siendo derrotado. ¿Qué derrotaron acá? Probablemente la forma en que se viene aplicando un determinado gobierno, la que viene llevando determinadas políticas, el punto de vista que tiene respecto a asuntos como la migración, la política exterior. Nosotros nos estamos refiriendo al caso Mamdani porque es el más emblemático, pero Mamdani también es, de forma indirecta, la visión del sueño americano. ¿En qué sentido? Mamdani es extranjero, nació fuera y se hizo americano, pero no nació en Estados Unidos. Hijo de migrantes, su familia viene originaria de India, él nació en Uganda. Y allí jamás ha negado sus raíces, no teme acercarse a los grupos y todo lo ha conseguido a pulso. Es una lucha personal que ha llevado sin padrinos. Ustedes pueden decir, bueno, pero ahora lo ven y le levanta el brazo un Bernie Sanders, un Alexandre Ocasio. Pero en este sentido, lo que se está mostrando, lo que se está planteando, es que ven en él un liderazgo. Pero todas las posiciones las ha logrado conquistar por su cuenta. Me gusta mucho un análisis que aparece en el TikTok de Policreativa Consultores. Hay una intervención allí del profesor Manuel Rojas Pérez, donde habla del perfil ideológico de Mamdani. Mamdani lo han acusado comunista, y no, Mamdani es un socialdemócrata, viene de una tendencia de los socialistas demócratas o socialistas democráticos americanos, donde se inscribe gente como Alexandre Ocasio-Cortez. Es una visión mucho más social dentro del partido, y uno observa que eso trae ruido incluso dentro del seno del Partido Demócrata, pero ahí podría reposar una nueva manera de hacer política que confronte a ese perfil acartonado y tradicional que lamentablemente parece estar totalmente agotado en la sociedad estadounidense. Entonces Mamdani no podrá ser candidato presidencial por las razones que hemos expuesto, pero sí es un hombre con un discurso distinto, con una campaña novedosa y que puede a lo mejor servir de empuje para
que se haga política diferente y surja un nuevo liderazgo capaz de dar respuesta a una sociedad totalmente cansada y que empieza a ver con angustia esos episodios enmascarados que se llevan a migrantes, de un presidente con un verbo duro pero que anhela una reunión con Kim Jong-un de Corea del Norte, que cuando ve a Vladimir Putin se minimiza completamente. Entonces, frente a eso, una alternativa política. Joy Mamdani, después veremos cómo gobierna, uno aspira a que le vaya bien gobernando una ciudad apasionante como Nueva York. Sin embargo, eso lo veremos luego. Por lo pronto se convierte en emblema y en una forma distinta de hacer política. El alcalde de Nueva York, que incluso haya sido criticado por algunos porque dicen que va a islamizar a la ciudad, cosa que por cierto no pareciera estar en el horizonte. Los invito además de esto a que lean mi artículo en El Cooperante sobre las claves del triunfo de Mamdani y revisen el TikTok de Policreativa con el análisis del profesor Manuel Rojas Pérez. Bueno, ya que estamos en Nueva York, yo creo que nadie mejor que Sinatra para ponerle música a este segmento. New York, New York, Frank Sinatra. Ya venimos con las conclusiones. Llegamos a las conclusiones y antes de hablar de ellas, hacemos publicidad. Recuerden que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, ese conglomerado profesional que los forma, los guía, los ayuda. Usted puede tener todo lo que le falte para triunfar, ese elemento que a lo mejor no está observando. Policreativa Consultores ayuda a que lo identifique. Una estrategia de mercadeo, una campaña de comunicación, la articulación y decisión para usar un determinado medio y saber en qué momento irrumpir, cuándo salir con un insumo, con una idea, con una propuesta. En eso los ayuda Policreativa Consultores, además de formarlos, ya saben. 15 y 16 de noviembre en los espacios de MBO Radio Podcast nos encontramos para hablar de negociación, entender herramientas, comprender, analizar, interpretar y saber cómo esa teoría que nos dan puede tener efecto y aplicabilidad en la vida real. Usted no negocia dando un autor, negocia aplicando estrategias y en eso es que se basa Policreativa Consultores. Además, invitar a quienes no puedan asistir, no se encuentren en Caracas, no puedan ir ese día y quieran formarse con los mejores profesores, con el perfil curricular adecuado y con el aval de una institución como el CEP, el Centro de Extensión Profesional de Fases de la Universidad Central de Venezuela, a que visiten la página web y hagan uno de nuestros cursos, nuestras formaciones virtuales. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los conduce. ¿A dónde? Al triunfo. Policreativa Consultores. Bueno, hoy un programa cargado de estampa femenina, mujeres de diverso origen, de distinta perspectiva y de distinta mención. Empezamos con el caso de la presidenta de Tanzania, que fue reelecta en unos comicios totalmente polémicos y hay disturbios, se han generado controversia, pero la presidenta parece haber iniciado un nuevo periodo y veremos hasta cuándo logra mantenerse. Pero no es una situación sencilla. Ya mencionamos que hubo asistencia de varios jefes de Estado de la región, pero nos quedamos con el mensaje del presidente de Kenia de que tiene que venir un diálogo. Es fundamental que se den conversaciones entre los distintos actores para que surja un entendimiento que evite, en este caso, una catástrofe. Así que bueno, los llamados a diálogo son fundamentales. El diálogo es un término que a veces cae mal, genera ruido, pero es primordial. A dialogar es lo que pide el presidente de Kenia y pareciera que esa es la alternativa. Por lo pronto, reedita su mandato la presidenta de Tanzania. Después conversamos sobre la presidenta de México en un episodio muy oscuro, lamentable, condenable desde todo punto de vista, que es una persona que irrumpe donde ella camina y empieza a tocarla de manera grosera e inapropiada. Ahí hay varios puntos que hay que señalar y hay que ver con angustia. El primero, que eso haya ocurrido. Es totalmente reprochable y tiene que abrirse una investigación. En segundo lugar, cómo le llegan a la presidenta de México, la facilidad con la que este individuo logra acercarse y la toca. Entonces, ¿qué hubiese podido pasar si lleva un arma? Esas son las consecuencias que hay que ver y por eso lo delicado del asunto. Y el tercer elemento, cómo algunos han tratado de minimizar o de colocar de una forma invisible lo que ocurrió, diciendo que se trata de una estrategia para desviar la atención. A usted puede no gustarle la forma en que gobierna la presidenta de México, puede generarle ruido el partido Morena, puede parecerle altisonante el señor López Obrador, pero nunca puede llegar a justificar lo que ocurrió allí y menos decir que la presidenta se está prestando para que la gente hable de eso. De verdad es denigrar aún más, es tan grotesco como lo que ocurrió. Entonces, bueno, hablamos de ese tema. Después tocamos un tema relacionado con México, pero en Perú, que es el asilo que otorgó México a la ex primera ministra peruana durante el gobierno de Pedro Castillo, Betsy Chávez. Le dieron un asilo, eso provocó que Perú rompiera relaciones con México y se ha generado ruido porque Perú no le otorga el salvoconducto a Betsy Chávez. Ahí algunos mencionan que hay que tener cuidado porque un José Gerí, ávido de popularidad, es capaz de hacer la que hizo la que llevó Noboa, que costó también las relaciones entre México y Ecuador. Noboa ingresó a una embajada a sacar a un asilado.
Bueno, cuidado, Jerry comete el mismo error, porque si ya nadie lo quiere, imagínense haciendo eso. Y finalmente el caso de Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, para unos un comunista que ha llegado a controlar la ciudad más movida del planeta, otros un islamista que ha llegado a ponerle una burka a la Estatua de la Libertad, como figura por allí un meme absurdo, o a colocar incluso una burka a las mujeres allí. No, nada que ver. Ha llegado un hombre que habla distinto, que tiene una concepción social de los acontecimientos y que llena un vacío en una ciudad profundamente desigual, una ciudad hermosa, apasionante, mágica, sublime, en una ciudad que tiene enormes desigualdades, y a eso es lo que llega Mamdani. Fácil no es, se enfrenta a él mismo, a una propuesta ambiciosa, se enfrenta a Trump, se enfrenta al aparato de su propio partido, pero ahí va a estar Mamdani ofreciendo una perspectiva totalmente diferente para hacer gestión, por el bien de las nuevas generaciones de la ciudad y de los que consideramos tiene que imperar una forma diferente de hacer las cosas. Bueno, que le vaya bien. Esperemos que así le ocurra al nuevo alcalde de Nueva York, que incluso ya es emblemático, derrota al señor Cuomo, que había sido gobernador, que salió por la puerta de atrás bajo acusaciones, que perdió después en las primarias para ser alcalde, las perdió con Mamdani y decidió quedarse. Un ejercicio muy poco elegante, además. Decidió quedarse y termina recibiendo el respaldo de Trump, aunque él decía que no era que Trump lo respaldaba, era que no quería al otro. Pero bueno, terminó derrotado también en esta contienda. Ganó Mamdani, una nueva manera de ver la política en los Estados Unidos. Bueno, nosotros nos vamos entonces recordando que en la dirección de la emisora está Miguel de Oliveira, Jaylin Acevedo en los controles, y quien tuvo el inmenso gusto de hablar para ustedes como todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Dios mediante, ya el martes estaremos ahí en el estudio, saliendo por las distintas plataformas. Un gran abrazo a todos y bueno, feliz fin de semana.